En Radiovisión presentamos Conversando con la Historia. Los hechos que han marcado nuestra identidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conversando con la Historia, estamos hablando de los grandes incendios. Ese incendio como factor modelador, fáustico. El concepto fáustico de desarrollo. Del desarrollo. Marcelo González Borí está colaborando constantemente con nosotros. Es el aporte de valor, de peso, de lo que tiene que ver con la historia. Conversando con la historia, este concepto, es tan difícil decir que uno va a conversar con la historia. Es casi ufano decir esto, pero bueno, teníamos que titularlo de alguna manera. Pero creo que van al contrario. Yo estoy muy de acuerdo con la denominación que tú le has dado al programa, dado que la historia nos sorprende en cada esquina, en cada calle que estamos, cuando vamos, sobre todo en el casco antiguo de Iquique, en una ciudad que cada sector nos habla de un hecho importante para la historia nacional. No para la historia local, para la historia nacional que sucedió acá. Ahora vamos a hablar desde 1883 en adelante. Y bueno, vamos a tratar de abarcar rápidamente tal vez los hechos más notorios. Desde 1883, Marcelo, ¿qué podemos decir de los grandes incendios en la ciudad de Iquique? Producto de la construcción de esta red de grifos de agua salada, los incendios tendieron a contenerse, a controlarse. Pero un poquitito coincidiendo con lo que es uno de los elementos idiosincráticos más característicos de nuestra población, que es el abandono, esta red no tuvo mantención. Al igual que los pozos que el municipio ordenó construir, no tuvieron mantención. Y se fueron deteriorando, fue decayendo la presión y por lo tanto su utilidad, y los incendios nuevamente empezaron a partir de 1918, 1920 a hacerse no solamente más frecuentes, o sea, la frecuencia no tiene nada que ver con la disponibilidad de agua, sino que empezaron a hacerse más monstruosos nuevamente. Y nos encontramos con el año 1925 en un incendio que va a ser paradigmático para la historia de bomberos de Iquique. En ese entonces ya existía, estaba la compañía española número 1, Germania número 2, la francesa había desaparecido. Estaba la italiana número 4, la austrohúngara, en esa época eslava número 5, la chilena Sargento Aldea número 6, Tarapacá número 7, fundada por don José Sotomayor y el Cucalón Vergara, ojo, no son cualquiera los que la fundaron. La octava todavía estaba, la novena había desaparecido en 1911, producto de las ligas patrióticas. Cuando hablas de Cucalón, estaba hablando de José Francisco, ¿no? Vergara, sí. El fundador de Viña del Mar, un personaje bien notorio en la historia del país. Y bien contradictorio también. La décima todavía estaba, la undécima, la inglesa Victoria, estaba, y recién se había fundado la número 12, el Iquique, producto de una pelea interna de la cuarta entre los italianos. Don Alberto Llenari había salido con algunos y había fundado lo que es la compañía Iquique número 12, que este año cumple sus 100 años. 100 años. Pues bien, en 1925 se produce un incendio en lo que es la calle Unión. Unión, lo que nosotros hoy conocemos, la calle Céspedes y González. Justamente por este incendio, en que por primera vez 2 bomberos van a caer, como diría el gran David McKeever, víctimas de su arrojo temerario en un combate en que solamente su sangre puede ser vertida. Caen por primera vez 2 bomberos muertos en acción. Casi fueron 3, pero uno quedó con graves heridas y quemaduras, pero se salvó. Un monolito lo recuerda a la altura del 700. Sí, porque este incendio fue en el 750. 750, sí. Yo recuerdo, siempre me llamó la atención. La calle se llamaba Unión. ¿Por qué se llamaba Unión esta calle? Era un nombre que se había heredado de la tradición peruana de Iquique, y considerando además que es casi un nombre genérico, por lo tanto se le había colocado. No tenía ninguna razón. No, ninguna razón especial.
Y ojo, y que recién se le cambia el nombre a Mártires, porque su nombre real, la calle es Mártires Céspedes y González, se le cambia en el año 1968, en el primer periodo alcaldicio de don Jorge Soria Quiroga. Cosas como para tenerla en cuenta. Sí. De 1925. 1925 a 1968, recién se cambia el nombre a la calle. A propósito de esto, nos surge una pregunta que no está dentro del bosquejo, es la gratitud en el recuerdo de la comunidad iquiqueña hacia los mártires de bomberos y hacia el trabajo bomberil. Hay algunas calles que uno recuerda, por ejemplo, bombero Hugo Báez. Hugo Báez, que murió en 1982, el 19 de marzo de 1982, en un terrible accidente en Vivar al llegar a la torre. Chocan dos carros bomba, el de la duodécima con el de la segunda. Y el mártir Hugo Báez sale por el parabrisas de su carro y el carro le pasa por encima. Lamentable. Hacemos un recuerdo aquí a su hermano, que sigue siendo bombero. Ahora, este año 1925 entonces marca o enluta a bomberos por primera vez en Iquique. Por primera vez. A partir de ese martirologio de Céspedes y González, lamentablemente van a seguir cayendo más bomberos. Ángel Pacheco, Bruno Méndez Rodríguez, Juan Guirao Lazo de la Vega, Julio Antón, Ricardo Fernández, Mario Bunster, Óscar Sterz, Jorge Alhuerna, que son, digamos, los y Bombero Báez, Hugo, que son los que caen hasta 1982. Esto es importante porque estamos recordando nuestra historia. Y si usted va en su locomoción y le pide que le lleve a Óscar Sterz, la pregunta es, ¿quién fue Óscar Sterz? Óscar Sterz. O si va a Hugo Báez, ¿quién fue Hugo Báez? Guirao. Juan Guirao. Julio Antón, Ángel Pacheco, sí, Ricardo Fernández, Bruno Méndez, que tienen calles todavía. Claro, que me llamó la atención cuando uno conoce a Iquique, es justamente estos nombres que uno trata de buscarlo tal vez en hechos bélicos y no lo encuentra, pero tiene su explicación por la honra que se les debe como personas que dieron más allá de lo que el deber les exigía. Cuando usted está comprometido con una causa, y en este momento la causa, digamos, sea un incendio, muchas veces se deja de medir consecuencias, Iván. Y el objetivo es proteger a su equipo, a sus compañeros, y evitar que el incendio se propague. Y ahí es donde usted tiene que tomar la decisión de si cruzamos la línea de la exposición o nos mantenemos a pesar de... Y eso es la toma de decisiones que hace cada oficial, pues, custodiando a sus voluntarios, y cada voluntario custodiando a sus propios compañeros. 1925. ¿Nos quedamos en eso o hay otros incendios? Hay otros incendios que son paradigmáticos. Por ejemplo, en 1930 se produce el incendio de las bodegas Santa Lucía. No tendría nada importante esto, a pesar de que ahí se almacenaban 6.000 quintales de salitre. Es lo que hoy día es donde está el Museo Corbeta Esmeralda. ¿Ya? Ese sector, esas eran las bodegas Santa Lucía. Hoy es un sitio que justamente fue aprovechado para colocar la Corbeta Esmeralda. Y hay unos restaurantes también. Sí. Paseo Lynch, le llaman a eso. Pero antiguamente habían dependencias, almacenes, obviamente que tenían que ver con valga la redundancia, con el almacenaje de los productos que bajaban de la pampa. Correcto, en este caso salitre. Iquique sufría en ese entonces una epidemia de fiebre amarilla y estaba más o menos descontrolada. De hecho, si algún curioso quiere corroborar algunos hechos, basta ir al cementerio número 1 a su pared sur y va a encontrar los nichos de 167 niños, que son las muertes de ese momento, entre 1929 y 1930, producto de la fiebre amarilla. Se produce este incendio. El incendio no se puede apagar. Recordemos que el salitre no se apaga con agua, se apaga con lo que los bomberos antiguos le llamaban agua vieja, que era soda cáustica con agua, y había que prepararla. Agua vieja. Agua vieja. Y como no se puede apagar, arde por 3-4 días y la nube de vapores sulfurosos y del salitre cubren la ciudad. Y la peste desaparece. No te puedo creer. Por lo tanto, a partir de ese momento, todos los años nuevos, la gente, ¿qué es lo que hacía? En recuerdo de ese hecho y en prevención de una posible contagio, quemar salitre.
Es Y la tradición, es una tradición que no conocíamos. y la tradición se mantiene hasta el día de hoy. Claro que ahora se queman neumáticos, monosillas y todos los desperdicios que te pilla en la casa, pero es herencia de la quema de sal natrón, como le llamaban los viejos iquiqueños. Y que es parte de un hecho que no tenía que ver justamente con Correcto, eso. o sea, Sino, tal como dice el gran sociólogo e historiador Eric Hobsbawm en su libro La invención de la tradición, las tradiciones no empiezan como un hecho espontáneo, sino que empiezan a través de un hecho mandado e impuesto de alguna forma por las circunstancias. ahí tenemos este hecho importante de estas bodegas, ¿no es cierto? Ahora, acercándonos ya más a nuestro tiempo, Tenemos un incendio grandísimo, que es el 20 de enero de 45, perdón, el incendio del Palacio Cristal, el Palacio Chino. ¿dónde quedaba ese palacio? Ese Palacio Chino estaba ubicado en entre calle Tarapacá, calle Thompson, a la altura de Amunátegui, Juan Martínez. Me suena a Bohemia. Por supuesto, de Sí. hecho se tejieron montones de leyendas y mitos que cuando se hicieron la remoción de escombros se habían encontrado montones de cadáveres en los sótanos, no habían sótanos de hecho. Además sobre el origen del incendio, es muy entretenido leer la prensa de la época al respecto, pero fue uno de los incendios más todavía se recuerda ese incendio en los viejos iquiqueños, junto con el incendio del 29 de febrero de 1956, el incendio del Colombino. 29. Sí, Lamentablemente tiene aniversario cada 4 años. así es, el incendio del Círculo Italiano, Ya. donde se quema toda la cuadra que va desde Tarapacá, o sea, que va por Tarapacá, entre el Lynch a Obispo La B, detrás del pasaje Alessandri que habíamos comentado anteriormente. Todo eso se quema solo hasta la esquina de llegar a Obispo La B, que había el único edificio que tenía un cortafuego, que fue ocupado durante muchos años por la librería Glasinovich. Lo conocemos. Donde hay una farmacia actualmente. Actualmente, Sí. todo lo demás se quemó. Eso tenía un cortafuego, por eso se Se salvó, Por claro. eso se libró. Y se llama el incendio del Colombino porque donde estaba ubicada la cuarta compañía antiguamente, en Tarapacá, había un edificio que se llamaba el edificio Colombino, que estaba coronado con una gran estatua de Cristóbal Colón en el techo. Y todo eso se desmoronó, se cayó y se perdió. El edificio Vaticano, donde hoy día está un banco en la esquina de Lynch con Tarapacá, era conocido como el edificio Vaticano, se perdió absolutamente. Y todo esto quedó como un peladero hasta la década del 70. Hemos recorrido en esta parte nuestra historia y los hechos más relevantes. Les invitamos siempre a quedarse con nosotros para ir extrayendo de la historia estas lecciones tan importantes. Conversando con la historia en el 107.7.